hablando con la persona. Y resulta que, ¿por qué a mucha gente, me decía esta persona, por qué a mucha gente le cuesta entender una ofrenda, una semilla? ¿Por qué a mucha gente le cuesta entender la palabra diezmo? Porque la palabra diezmo ya no se habla en las iglesias. Hay mucha gente que le cuesta entender eh, dar. Hay mucha gente le cuesta entender. Y entonces yo le decía a esa persona, Carlos, es porque hay un apego al dinero. Hay un apego al dinero. Y muchas personas sienten seguridad en el dinero. Y cuando se les habla de que, como tienen seguridad en el dinero y se les habla de dar, y cuando se les habla de dar, sienten que algo están perdiendo. Entonces, cuando hablamos de eso, Luis Rodríguez, Mayra, te bendigo, gracias. Y la falta de confianza también implica mucho en que las personas digan, eh, me siento como que estoy perdiendo algo, como que algo no se va a dar. Y hay muchos interrogantes, pero también el dar una ofrenda, el dar una semilla y la palabra que es escabrosa para muchos, el diezmo. Eso ya no se habla en las iglesias, la palabra diezmo. Y entonces una persona me preguntaba, ¿por qué a la gente no le gusta dar? Y entonces le dije yo, mira, la palabra dice desde el inicio, como hay gente que dice que la palabra puede con mucho, pero hablemos desde el inicio de todas las cosas que Dios creó. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó la tierra, Él ya había dado a su hijo, porque Él dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó. En otra versión dice, dio a su hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos conocemos ese pasaje. O sea que el creador, como lo quieran llamar, el creador, sí dio algo, dio una primicia, dio a su hijo, lo entregó, lo dio. Y entonces cuando uno mira eso de que el Padre entregó y dio, él tenía la confianza que lo que estaba entregando iba a ser la solución de muchos conflictos o problemas que la humanidad tenía y que iba a ser la salvación y la bendición. De esa manera, cuando nosotros hablamos de la ofrenda, cuando hablamos del dar, cuando hablamos de esa palabra que poco se usa, que suena, "Y ya me están hablando de plata". ¿Ah? ¿A cuántos de los que están aquí nos gusta de verdad hablar y vas a ser un vencedor y Dios te va a sanar y Dios te va a abrir una puerta? Pero cuando entramos en estas palabras, que hay gente que está de pronto dice, no, ya no me gustó el devocional hoy, mañana me conecto. Hay gente que piensa eso. Hay gente que piensa eso, pero quiero llevarte a una palabra que fue una pregunta que me hicieron y que será el Señor que me está colocando esa palabra para hablar con ustedes. Pero algo va a suceder en estos 30 minutos de lo que Dios colocó en mi corazón para hablarte. Mucha gente le falta o la falta de confianza en estos temas hace que mucha gente desconfíe. Porque el dar una ofrenda, una semilla o un diezmo, eso implica confiar en Dios. ¿Y qué es confiar en Dios? Que Dios proveerá. Pero cuando la persona tiene una fe débil, dar se vuelve más difícil. Cuando una persona pierde la credibilidad y la confianza, entonces le es más difícil, se le vuelve más difícil. Y una mala enseñanza o una mala experiencia de algunas personas que de pronto pueden haber visto el abuso o las malas administraciones en muchas iglesias, y eso hace que se desconfíe del dar, ¿no? Se desconfíe del dar. Y muchas personas desconfían porque los líderes, los sacerdotes, los pastores, muchos
muchos, pero yo creo que dentro de los muchos hay líderes muy buenos, no, no generalicemos todo. No seamos como en el ejército cuando el soldado comete un error, es que el ejército. No, no generalicemos. Pero hay mucha gente que tiene una mala experiencia y ve eso como un abuso, como malas administraciones. Y, y yo creo que a veces la gente gasta primero en todo lo demás. Y ese es el problema también, que luego se piensa en las cosas de Dios cuando ya no queda nada. Habíamos hablado de eso. Entonces hay una problemática de muchas cosas de la parte del dar. Entonces quiero entrar en estos minutos porque Dios me dio una palabra y referente a alguien que tuvo un sueño. Hoy rompemos la escasez y rompemos la miseria. Una persona me decía, pastor, yo veía una rata que entraba a mi casa y entonces usted llegaba y la rata, yo le decía, pastor, esta rata hay que quitarla de aquí, que había entrado a una casa de uno de ustedes. Y entonces cuando me llamaron a mí para sacar la rata, yo había golpeado la rata y me dice alguien, pero después lo vimos a usted como en una pantaloneta, como que la rata le había quitado el pantalón. Entonces yo le entendí el sueño y le dije, mira, tenemos que tener autoridad sobre las ratas que significan miseria, las ratas que significan pobreza, las ratas que significan inmundicia, las ratas que significan Dios hizo todo bueno, pero Dios dejó los ratones para limpiar, como en el mar, ¿no? Los ratones del mar son eh, se me fue la palabra, los ratones o los roedores del mar son los camarones. Los camarones. Hay gente que le gusta mucho los camarones, ¿no? Pero son los roedores los que limpian el mar. Y Dios dejó las ratas también, porque Dios hizo todos los animales, todo lo que Dios hizo es bueno. Pero los ratones tienen una particularidad. Los ratones están a un grado de lo mismo que la carne del cerdo y el ratón. Juntamente son carnes inmundas. O sea, la carne del ratón está a un grado de ser descomposición y la carne del cerdo está a un grado de ser descomposición. Entonces alguien me decía, ¿y por qué Dios hizo los animales? Pues Dios hizo animales buenos y hizo animales malos. ¿Para qué? Dios le dijo a Noé, entrarás en la barca animales puros y animales impuros. ¿Lo han leído? No lo digo yo, lo dice la escritura. Entonces una vez me puse a estudiar por qué Dios hizo animales impuros y animales puros. Entonces Dios me dijo, Jorge, para conocer el corazón del hombre. Entonces Dios dijo, no comerás de estos animales y comerás de estos animales. Pero el hombre no le gusta cumplir la justicia ni la ley de Dios. Entonces Dios dijo, no comerás ratón y no comerás cerdo, porque el cerdo y el ratón están en la misma línea. Y cuando tú miras, pastor, yo no le estoy prohibiendo a usted, estoy dando estoy dando un conocimiento para que tú lo estudies. Y entonces en la propaganda dice, coma más carne de cerdo. Entonces el cerdo tiene una enfermedad que se llama la tenia y tiene otros parásitos y otros. No, pastor, pero es que el cerdo que yo como, ese cerdo lo cuidan muy bien. Sí, cerdo sigue siendo cerdo. Es que la carne es la que produce unas toxinas. Hay gente que sufre de la memoria, hay gente que tiene enfermedades por animales, pero bueno, esa no es mi enseñanza hoy, pero te estoy diciendo algo acerca de lo que está escrito en la palabra. Entonces, cuando esta persona me dice, soñé con esos ratones, los ratones son significado de inmundicia, son significado de escasez. La Biblia dice que son significados de miseria. Pastor, pero yo me soñé con un poco de piojos. Entonces le dije, ¿y tú qué piensas que eso? No, pues me habían dicho que los piojos son plata, que me iba a llover plata. Entonces, bueno, cada uno tiene sus creencias, pero los piojos son maldiciones. Los piojos se amañan y referente a los piojos, pero hablemos los de los seres humanos, se amañan en la cabeza, porque los piojos significan
los pensamientos de derrota cuando alguien sueña con eso. Pero esta persona me dice, y usted entró y quitó y mató la rata, pero usted salió sin pantalones. Entonces entendí el sueño que nosotros tenemos que tener. La lucha puede ser fuerte, porque el cabello, la ropa, el sueño significan autoridad. Cada vez que nosotros enseñamos de autoridad, tú puedes quedar herido, tú puedes quedar sin fuerzas, te pueden quitar autoridad. Por eso es que todos los días tenemos que estar en la presencia de Dios para que todo lo que a ti te desgasta o me desgasta en la pelea espiritual que tenemos, nos tenemos que regenerar, digámoslo así de una forma, regenerar. ¿Y cómo se regenera una persona? Cuando asiste al devocional, cuando va a la iglesia, cuando ayuna, cuando ora, cuando busca de la presencia de Dios, se regenera espiritualmente. O sea, los dones toman la fuerza que tienen que tomar para poder pelear batallas, batallas espirituales que tú puedes tener. Entonces, los roedores significan esa parte de la escasez y de la miseria. Entonces, cuando la persona me habla de ese sueño, yo le dije, vamos a hablar sobre ese tema. Hay gente que no le gusta, vuelvo y te lo repito. ¿Por qué? No le gusta porque no les gusta que toquen su bolsillo, porque tal vez no tienen confianza en alguna persona, no tienen confianza cuando se habla del dar, porque han visto unos malos testimonios, porque tienen desconfianza, o porque otros no dan porque son muy apegados al dinero. Y hay una cuestión que cuando tú conoces de las cosas de Dios, Dios nos entrega principios. Dios nos entrega principios. Y cuando una persona se convierte al Señor o camina en Dios, le enseñan a orar, le enseñan a ayunar, le enseñan a dar. Y una persona me decía, pastor, yo casi no voy a la iglesia, pero ahí le mando mi diezmo, mi ofrenda, mi primicia, mi semilla, ahí se lo envío. Y entonces yo le dije a esta persona, mira, yo pienso que lo que haces estás bien, pero tú tienes que congregarte, porque la prosperidad tiene un principio en el creyente. Estoy hablando de los que están caminando en Dios. Estoy hablando de los que poco a poco han ido creciendo en el devocional y las personas que están entrando, que me escuchan en esta mañana. Eh, el creyente tiene un principio. El principio es cuando una persona no aprende el principio del dar, el principio de ser generoso, entonces el enemigo devora. Pastor, ¿cómo es eso? Estamos rompiendo en esta mañana lo que tú necesitas en el nombre de Jesús. Estamos rompiendo que lo que está devorando tus finanzas, así me quite los pantalones, los zapatos, así nos quedemos en esta pelea sin ropa, pero nos volvemos a tomar del Padre. Por eso Jesús dijo, una mujer me tocó. ¿Quién me tocó? Y los discípulos le dijeron, pues mucha gente, porque hay mucha gente que te aprieta, Señor. Él dijo, no es que alguien me ha tocado con fe, porque poder de mí salió. Entonces, cuando tú predicas, cuando tú enseñas, poder de ti sale y te puedes desgastar espiritualmente, pero vuelves a la fuente que es Dios y te llena nuevamente de autoridad y de poder. Pero cuando una persona no entiende este principio, yo vengo a decirle a alguien, no es que te estén robando, no es que te estén sacando tu dinero, quítate eso de la mente. Cuando tú te acercas a Dios, tú encuentras un Dios que es bondadoso, que le gusta dar, que entregó a su Hijo para la humanidad, que la humanidad lo haya rechazado. El problema es de los que lo rechazan, pero de ti y de mí, que lo hemos recibido como nuestro Salvador, tenemos un principio y el principio te va a sacar a ti de la escasez, de la ruina, de la pobreza, te va a sacar de la necesidad, porque Dios abrirá portones de bendición para ti, porque Dios siempre te sustentará a ti, pero algo que tiene un principio en ti y en mí, tú que me estás escuchando, cuando una persona no tiene este principio y conoce de Dios, el enemigo comienza a tratar de devorarlo. Y eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra en Malaquías 3:11, Ariel. En Malaquías 3:11. Eso es lo que dice la escritura en Malaquías 3:11. Cuando nosotros vamos a esa palabra, a ver, Malaquías 3:11.
Malaquías 3:11. ¿Qué dice Ariel? O en Malaquías 3:11 dice en esta versión, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Vuélvalo a repetir. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Listo, vamos a tomar esa palabra para hoy. Todos están aquí. Vamos a reprender eso. La palabra dice, y reprenderé por vosotros al devorador, y no destruirá. Entonces, con este sueño que me dio esta persona, yo vengo en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Declaramos que Dios reprenderá por ti y por mí al devorador, que son ratones, que son enfermedades, que son problemas financieros, que son deudas, que son robos, que son secuestros, que son palabras, que te sube el agua, te sube la luz, que por cualquier lado te quieren robar a ti tu dinero. El Señor reprenda eso que devora tus finanzas. Yo vengo a decirte, reprendemos todo lo que devora tus entradas. Las personas que tienen empresas, que se detienen, se estancan las ventas. Tú que vendes algo, hoy en el nombre de Jesús declaramos que las ventas se multiplican sobre ti. Se multiplican, que toda deuda por el poder de la palabra. La prosperidad tiene un principio, amado. Amada, la prosperidad tiene un principio. Y eso que viene a devorar, dice, y reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni nuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Esto es consecuencia de cumplir lo que el Señor estableció, un principio. Yo reprenderé por vosotros al devorador. Ah, amigo, amiga que me escucha esta mañana, Dios va a reprender al devorador, Dios va a reprender la escasez, pero no seas tan duro para entender esta parte. No permitas que los comentarios, todo lo que se ve en las redes sociales, cuando se habla del dar, porque el enemigo va a atacar el dar, el enemigo va a colocar malos testimonios, falsos testimonios, el enemigo va a atacar lo que sabe que al ser humano le duele. ¿Y qué es lo que le duele? Estar sin finanzas, porque de amor no se vive, no se vive de amor. No se puede vivir debajo de un puente. Tú tienes que tener una propiedad, una casa, un apartamento, un negocio que te dé a ti para ser feliz con tu casa y tu familia. Yo vengo a decirle a alguien que me está escuchando, Dios reprenderá por ti al devorador. Dios reprenderá por ti lo que el enemigo ha buscado para quitarte la paz, que no te levantabas, esos ratones espirituales, esas zorras pequeñas que echan a perder en el nombre de Jesús. Pero, ¿qué dice la palabra? O sea, tenemos que aprender ese principio. Cuando nosotros no tenemos confianza para dar de lo que Dios nos da, o sea que el enemigo, Gina, tiene un derecho legal. Pero ¿quién es el enemigo? El enemigo, porque es que la gente no entiende que sí tenemos una lucha entre lo espiritual y tenemos una lucha entre potestades. Y tenemos una lucha en lo carnal. Después de que tú buscas de Dios, tienes una lucha espiritual. ¿O por qué crees que cuando tú comienzas a buscar de Dios, el enemigo se enoja contra ti? Cuando tú comienzas a perfeccionar tu hogar, cuando tú comienzas a hablarle a tus hijos de Dios, cuando tú comienzas a congregarte, cuando tú comienzas a buscar de Dios, el enemigo levanta a quien se burle de ti, el enemigo comienza a decirte qué y ahora le viendo ladrillos, el enemigo comienza a hablarte. ¿Y ahora qué? Va a llevarle toda la plata al pastor, porque la figura de una iglesia es que te roban y me roban. Pero hay que romper esas palabras que son maldiciones. Maldiciones. Que son maldiciones que el enemigo lanzará para detener propósitos, porque sí hay un principio. O sea,
el que no aprende a dar, le da derecho legal a las tinieblas para que devore sus pertenencias. Y tristemente, tristemente también a la descendencia. Es que no solamente afecta mi vida, sino que afecta a mi generación. Afecta a mi generación. Ariel, Carlos, afecta, Claudia, afecta, Lourdes, afecta a la generación. Pero yo sé, somos una familia aquí, yo sé, hay muchos líderes que ven la iglesia como una empresa. Sí, yo sé eso. Yo sé, algunas personas me dicen, lo ven así, allá ellos, lastimosamente allá ellos. Pero cuando tú entiendes dónde Dios te colocó a ti, a mí no me interesa tu dinero, me interesa es que tú crezcas. Pero a mí lo que me interesa es que si Dios te bendice, como a mí Dios me bendice, pues bendigamos la obra para que la obra extienda. Yo tengo un proyecto, la bodega que nos vale a nosotros nos vale 4.000 millones de pesos. Y a veces digo, ¿cuánto duraremos en ahorrar para tener una bodega? Eso va a nombre de la iglesia, ¿no? Obviamente yo tengo una personalidad jurídica, eso no es ni para mí, ni... Entonces yo soy muy claro en eso. Y yo digo, ¿cuánto nos demoraremos? Pues tenemos que crecer, que a Dios traiga gente rica, que a los que están aquí Dios los prospere, los bendiga y que nosotros aprendamos a dar. Cuando tú das en un plan de inversión, bendice tu vida y bendice tu generación. Por eso Dios dice, y reprenderé al devorador. Vamos, levante su mano allí. Diga conmigo, Padre, hoy reprendes el devorador en mi casa, en mi familia. Todo lo que está devorando mis finanzas se rompe en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, todo lo que yo le di derecho legal a las tinieblas para golpear mis finanzas, hoy se rompe en el nombre de Jesús. No más le doy derecho, ni para mi casa, ni para mi familia. Diga conmigo, rompo toda maldición de pobreza de mis padres, de mis abuelos, y me declaro libre en el nombre de Jesús. Algo está pasando esta mañana. Quiero decirte que no solamente tu vida es afectada, sino también Jamie Balbuena dice amén, dar es hermoso, Lourdes dice amén. Gracias. Y no estoy hablando del dar, yo no estoy hablando del dar, estoy hablando de un principio. Ahora hablo cuando complete esta idea de lo que Dios me dio a través de ese sueño, es que también puede afectar, porque ¿qué puede afectar? Dios da un principio, Dios da un principio, eh, y ese principio no admite discusión. Tal vez a alguien que me está escuchando no le va a gustar lo que yo voy a decir, pero ya llevamos 2 años hablándonos aquí muchas cosas. Pero uno cuida tanto el bolsillo, obvio, uno cuida el bolsillo, uno cuida su cuenta, porque alguien me decía, pastor, la situación no está fácil. Sí, no está fácil, pero Dios nos dejó un principio. ¿Por qué nos cuesta romper lo que el enemigo quiere colocar en contra de la iglesia? María Triana dice, rompo toda maldición. Amén. Romper toda maldición que ha venido sobre nuestra casa. Entonces, llegamos a Cristo, y no te vayas a enojar. Llegamos a Cristo y el pastor o uno dice, amados, repita conmigo esta oración. Echo fuera la escasez y la miseria, pero se queda solamente en declaraciones. Pero tiene que haber un principio para que esa declaración se cumpla. ¿Y cuál es el principio? Si bien es cierto que, que, que el dar o el no dar no condena, ni le resta la salvación, el no hacerlo sí resta las bendiciones materiales. Eso es. Es que yo encontré un pastor diciéndole a la iglesia, si usted no diezma y no ofrenda, se va para el infierno. Yo dije, ¿qué? O sea, eso es manipulación. Eso es manipulación. O sea, Dios no dice eso en la palabra. O sea, no lo dice, que el que no diezma, no ofrenda, se va para el infierno. Y yo escuché otra peor, que el que no diezmaba y ofrendaba se iba para la paila 9. Ese yo empecé a investigarlo, dónde queda la paila 9. Después les cuento lo de la paila 9. Y entonces yo decía, ¿cómo hay gente que manipula? Yo creo, amados, si bien es cierto que, o sea, eso no condena el dar, si yo no quiero dar, no hay problema, eso no me condena. O sea, eso no me va a eximir a mí de la salvación. Pero yo sí creo que el no hacerlo nos resta bendiciones materiales, eso sí, de los cuales Dios quiere
que nosotros vivamos y que nosotros hagamos en abundancia. Yo vengo a decirle a alguien que no llene lo material tu corazón, pero Dios te dio la vida, te dio los dones para que tú tengas abundancia. Si tú no das, no hay problema. No es que, no, o sea, lo que dijo ese pastor, que el que no diezma, no ofrenda, se va para el infierno, es una mentira. Eso fue una manipulación. Pero yo sí creo que si yo no lo hago, pues están con muchas bendiciones porque Dios dice, da y se os dará. Punto. No es más. Pero, pero hay cosas que Dios quiere que nosotros vivamos. Eh, pues a veces nos olvidamos que primero, eh, que lo primero que Dios hizo fue, nos olvidamos de esto, lo primero que Dios hizo fue dar a su hijo. Segundo, a veces nos olvidamos que lo que Dios le dijo a Abraham, porque Abraham fue el primero, un amigo me dijo, no, es que uno no tiene que hablar del diezmo ni de la ofrenda porque eso era antes de la ley, o era la ley y la ley ya murió. Entonces yo le dije, no, espera, Abraham era antes de la ley. Porque Moisés recibió las leyes en el monte del Sinaí, ¿se acuerdan? Allá recibió Moisés la ley y Dios le dijo a Moisés que el pueblo de Israel tenía que dar conforme a sus frutos. Pero yo encuentro una historia de Abraham antes de la ley, porque Abraham fue antes de la ley. Y Abraham dice que dio de todo lo que él había ganado en las guerras, del botín y de todo lo que él ganaba, le daba a un hombre llamado Melquisedec. Entonces, no quiere decir que porque no des, entonces te vas a condenar, te vas a ir al infierno. No, eso es mentira. Pero sí detiene bendiciones. Dios habla para justificar a los gentiles. Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque Abraham sabía dar. Te voy a mostrar un versículo. Gálatas 3:8, Ariel. Gálatas 3:8. Yo quiero romper esos ratones en esta mañana. Quiero romper esa inmundicia. Quiero romper ese estancamiento. En el nombre de Jesús hay un principio. Hay un principio. Las bendiciones de Dios están abiertas para ti y para mí. Tenemos que entender eso, decirle a Dios que nos dé revelación, que no nos dé miedo, que tal vez muchas personas han fallado y nos dan malos testimonios, pero nunca dejes de dar el principio, el principio. Y tú puedes decir, a mí no me hablen de eso. Bueno, está bien, pero hay un principio. Tú puedes congregarte, buscar de Dios y no tener ese principio, pero ese principio hace que las bendiciones de Dios se abran. ¿Qué Está dice Gálatas cansada. 3:8? Gálatas 3:8 dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea que de modo que los de la fe son ¿qué? ¿Qué sigue diciendo? ¿Bendición en quién? Siguiente verso. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, si las promesas de Abraham también son de los gentiles, también son las exigencias de esas promesas. Porque Dios le exigió a Abraham y Abraham dijo, de todo lo que tú me des yo bendeciré. Y todo lo que Abraham daba, dice que todas las promesas que le fueron dadas a Abraham serán bendiciones en la descendencia. Yo no sé quién esté de acuerdo esta mañana. De pronto usted dice, no, ya no me vuelvo a conectar en ese devocional por lo que hablaron hoy. O de pronto está diciendo, no, ya voy a salirme. ¿Sabe? No te salgas y escúchame. Hay algo que Dios va a hacer contigo. Hay algo que Dios va a hacer contigo. Te va a prosperar de una manera tan especial. Pero hay una promesa, que cuando Dios te prospere a ti, Dios te prospera a ti para que tú honres también la obra de Dios sobre la tierra. No un hombre, no un pastor, no un líder, la obra de Dios sobre la tierra. Alguien me decía, pastor, es que yo no le voy a llevar los diezmos a ningún hombre, mi ofrenda, mi primicia, yo compro mercado. Y yo le dije, eso está bien, dale a las personas que necesitan mercado. Dale a las personas que necesitan algo en su vida, un mercado, cuando ves a una persona pobre, necesitada.
que tú hayas pasado por esa necesidad y tú digas, Señor, dame para bendecir. Pero una cosa es dar al reino de Dios. Una cosa es que tú le des al pobre, pero otra cosa es cuando tú traes tu ofrenda al altar, cuando tú traes lo que Dios te ha bendecido al altar. Y creo que Carlos Alirio dice, mi ofrenda es para la obra de Dios. De acuerdo, estamos de acuerdo. Y una de las obligaciones de los que nosotros vemos en la palabra es que primero cumplieron, primero cumplieron ese requisito y fue nuestro padre Abraham. Eso fue el primer requisito que cumplió Abraham. Eh, Hay una palabra, creo que está en Malaquías 3:6, Ariel, por favor. Malaquías 3:6. 3:6. Felipe dice, yo doy mi ofrenda para el ministerio. Gracias, Felipe. Eh, Amén. Rompemos en el nombre de Jesús toda deuda y declaramos en el nombre de Jesús que la iglesia que tenemos aquí, Dios honrará, habrán milagros financieros, habrán negocios que tú no esperabas, pero que Dios lo va a activar, habrán recursos que estaban estancados y todo ratón, ratonero que quiera romper tus finanzas, que quiera traer inmundicia, hoy por causa de la unción se pudre todo yugo y yo declaro sobre ti libertad en el nombre de Jesús, libertad antes de las 4 de la tarde, hay una llamada que te dará a ti alegría en el nombre de Jesús y un negocio vendrá sobre ti que te prosperará a ti, prosperará tu casa, prosperará tu familia, dejarás bendición, porque, oye, hay padres que dicen, no, yo no le voy a dejar herencia a mis hijos. Es un mal padre. Es una mala madre el que diga, no le voy a dejar herencia a mis hijos. Un padre siempre tiene que dejar herencia, así sea una casa, deje una herencia, así sea, no deje un carro viejo, deje un carro como herencia, deje un lote como herencia. La palabra dice que dejarás a tus hijos herencia. Así se peleen ellos por la herencia, eso siempre va a pasar, siempre van a haber discusiones, pero tú cumples con lo que dice la promesa. Pero hay gente que dice, no, yo ni compro casa, porque eso para pagar impuestos. Yo he escuchado gente tonta que dice, yo no compro casa porque para pagar impuestos y pagarle al gobierno. Hombre, y toda la vida pagando arriendo, donde te dicen no gaste agua, no gaste luz, donde tienes paz. Hay gente que no entiende el principio de lo que Dios quiere hacer sobre una persona. Bendecirlo para que viva tranquilo, para que viva en paz. Y mira lo que dice la palabra, Malaquías capítulo 3 versículo 6. ¿Qué dice? Dice, porque yo el Señor no cambio, por esto no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho el Señor de los ejércitos, más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Dice el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. ¿Y qué más dice? Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor. Entonces, no lo digo yo, está escrito en la palabra, búsquelo allá en su Biblia, católica, romana, testigo de Jehová, cualquier Biblia, está escrito. Pero es que ahí yo encontré algo. Hay dos cosas que a veces los líderes no prediquen y te lo quiero enseñar hoy. Mira, el dar es una puerta, es un principio.
Pero cuando yo leo la escritura aquí, Dios le está hablando a una nación, no a una iglesia. Le está hablando a una nación de Israel, pero le está hablando al sacerdocio. O sea que los primeros que se roban el diezmo son los pastores. Los primeros que se roban el diezmo son los sacerdotes, no es el pueblo. Le está diciendo a los sacerdotes, ustedes me habéis robado. Entonces a mí me llamó la atención eso. Y yo empecé a estudiar, padre, ¿y por qué los sacerdotes tenían ese problema? ¿Cómo se los robaban? Uno, o se los comían. Dos, se compraban sus Toyotas en ese tiempo y no repartían a las viudas y a los pobres. Tres, era que no le pedían al pueblo. Entonces encontré lo que yo estaba buscando. Cuando Dios dice, ustedes me habéis robado, le estaba diciendo a los sacerdotes, le habéis robado porque ellos no estaban exigiendo lo que era la ofrenda, el diezmo. Entonces, como no lo pedían, entonces Dios tuvo que levantar al profeta y decirle, oye, el diezmo me lo están robando, porque los sacerdotes no lo predicaban como tenían que hacer y el pueblo no lo llevaba por fragmentos, por cosas pequeñas, porque como eran agricultores, llevaban lo que era la harina, el trigo, el aceite, pero la obra de Dios estaba escaseando. Por eso el Señor le dijo a los sacerdotes, traigan el diezmo a mi casa y yo abriré las ventanas de los cielos. Ahí está el secreto. Traigan a mi casa y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes abundancia. Ahí yo hice un estacionamiento, un stop, y yo dije, en mi casa tiene que haber abundancia si yo me convierto en un hombre dador. En mi casa tiene que haber abundancia si yo aparto lo que el Señor me da y yo lo honro sin importar si se lo comen en chitos, si se los comen en bocadillos, si los comen, pero yo cumplo lo que el Señor dice en la palabra. Porque la palabra dice que cada uno de nosotros tenemos que responder. Entonces, yo diezmo, yo también diezmo, yo también doy mi semilla. Y hace muchos años yo le daba la semilla a un pastor de Cuba, porque el pastor hacía misiones. Y entonces te voy a contar la experiencia. Y a mí se me endureció el corazón. Yo daba mis diezmos de diezmos, esas semillas la daba. Y el hombre, cada vez que venía aquí a Colombia, pues yo veía sus redes, cómo él predicaba. Y yo decía, no, este hombre está sembrando la palabra, yo tengo que apoyarlo. Este hombre está predicando en muchos lugares donde otros no van. Yo decía, tal vez, Señor, yo no puedo ir, pero yo doy mi semilla, mi diezmo, para que esa persona lo haga. Y entonces voy a abrir mi corazón. Pero mira lo que me pasó. Cuando me entero ya, como 2 o 3 años, yo daba mi semilla, el hombre le pegaba a su mujer. El hombre, y yo soy muy tocado en eso, porque a la mujer se respeta, ¿no? Porque la mujer es la creación de Dios. Lo hemos hablado en las conferencias. Entonces, cuando la esposa habla conmigo y me dice, Pastor Jorge, es que me pasa esto, esto, esto. Y entonces a mí se me endureció el corazón. Y yo le decía, Señor, y yo estaba dando. Y entonces se le endurece a uno el corazón. Yo entiendo eso. Y Dios me dijo, mira, hijo, así se los haya él gastado en bombombones, en chitos, en dulces. El Señor me dijo, tú me los diste a mí. Lo sembraste aunque una persona no hizo lo adecuado, pero tú me lo estabas dando a mí. Entonces, cuando yo entendí eso, yo dije, Señor, yo te doy a ti. Y yo diezmo y ofrendo. Yo doy mis semillas y yo digo, yo lo coloco sin importar lo que la gente haga. Se los puede comer en chitos, en bombombones, pero tú cumpliste esa parte. Porque el que bendice es el que da. Dios bendice al que da. Al que hace mala administración, allá con Dios. Por eso es que Dios le dijo a los sacerdotes, ustedes me han robado y voy a maldecir, dice, la nación. Y le estaba hablando a los sacerdotes, le estaba hablando a los pastores, pero también le estaba hablando al pueblo. Entonces, la obediencia, yo aprendí la obediencia y traer las ofrendas demuestra una sujeción no a un hombre, sino a lo que la escritura dice. ¿Me estoy haciendo entender? Tú no das porque un hombre te diga que tú des, tú das porque está en la escritura, porque está en la escritura y porque cuando nosotros vemos en esta escritura, demuestra la sujeción
a un mandato no de un pastor, de un líder, de un sacerdote, de una monja, no, es a lo que Dios dice, a lo que Dios dice. Mira, hay una palabra en Deuteronomio, capítulo 14, 22, Ariel. Una palabra 14. No le vaya a dar sueño, no se vaya a despegar porque tengo una palabra, porque estoy rompiendo toda escasez, toda miseria. Estamos rompiendo todo yugo. Te estoy mostrando es por la palabra lo que está escrito. Te estoy mostrando es que Dios te revele a ti, porque hay gente que se enoja cuando se habla de esto, porque a la gente no le gusta dar. Por eso es lo que hablé de los animales, porque Dios dijo, no comerás cerdo, y la gente le gusta el cerdo. No comerás ratón, a los chinos les gusta el ratón. Entonces no comerás cucarachas, a los japoneses les gustan las cucarachas fritas. No comerás perro, en Perú comen perro. Entonces, ¿por qué Dios dejó que estos animales no? Porque al hombre no le gusta cumplir la ley. No le gusta. Por eso Dios dejó animales buenos y animales malos. Comerás de estos, no comerás de estos, pero el hombre siempre quiere infringir la ley, porque le parece lo malo, le parece bueno. Entonces Dios dejó escrito en la ley, ofrendarás, diezmarás, darás una primicia, pero como al hombre no le gusta, por eso Dios lo dejó en la ley, porque al dejarlo en la palabra, en la Biblia, es la obediencia y la obediencia trae bendición. ¿Qué dice la palabra? Deuteronomio 14, 22. Bendice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar en que escogiere para poner allí su nombre el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. O sea que, ajá, ¿y qué más? Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, en el lugar que el Señor Dios te hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Señor Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Y vendrás al lugar que el Señor Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás Exacto, allí delante del Señor. claro, es la bendición. O sea que, pastor, es que no puedo, o sea, si hubiera Me Servientrega, alegrarás. si hubiera Efecti en ese tiempo, Carlos, si hubiera Nequi, si hubiera Bancolombia, ellos hubieran hecho, ellos no le ponían, Dios le dijo, a mí no me vayan a salir con cuentos de que yo estoy lejos, no, pues véndalo, guarde el dinero y cuando vayan, entréganlo en la casa de Dios. O sea, guardarlo, guardarlo. Hay gente que no experimenta esa bendición porque no lo guarda, porque porque primero paga todas sus deudas y dice, esto es lo último, y cuando uno deja de último a Dios, que es lo primero que él tiene que ser, hay bendiciones que se estancan. Yo sé que no le está gustando lo que estoy diciendo, pero cuando tú das es sujeción, es un compromiso con Dios. Él hizo a Jacob. Y Jacob le dijo, si tú fueres conmigo y me guardares en este viaje, me dieres pan para comer, vestido para vestir, volvieres en paz a mi casa de mi padre, le dijo Jacob. Hijo le dijo, y serás mi Dios. Entonces, Jacob colocó una piedra por señal, y esa casa será de Dios, y todo lo que me dieres, dice que Jacob le dijo, Señor, yo hago una señal contigo de que todo lo que tú me dieres yo te daré. Aquí hay gente. Voy a lanzar esta palabra profética. Yo lo entendí un día. Yo lo entendí un día. Y cuando yo lo entendí, empecé a ser próspero y bendecido. Y te quiero transmitir esta palabra de parte de Dios. Todo aquel que esté entendiendo la palabra, que cuando tú digas, Dios me bendijo, yo aparto, bendigo, se te abrirán puertas y a ti no te hará falta nada. Porque cuando Dios es primero, Dios te suplirá a ti. Sujeción, porque cuando tú das, es el compromiso con la intención del reino. Y hay alimento en mi casa, y Dios le dijo ir por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura. Él lo dijo, pero hay alimento en mi casa. Hoy rompemos en el nombre de Jesús toda escasez, porque el dar es una señal de sujeción, pero es una señal de protección también. El dar, cuando tú das, es una señal de protección, porque
cuando todo el pueblo de Israel daba la señal de protección, eh, hay una palabra, Santiago 4:7, Ariel, Santiago 4:7. Con esto termino. Y voy a romper y destruir. En el nombre de Jesús hay una señal de protección. Hay una señal de protección. Para alguien que me está escuchando esta mañana, hay una señal de protección para ti. Hay una señal sobre tu casa, sobre tus negocios. ¿Qué dice Santiago? Mira, ahí está la palabra. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vuelva a leerlo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces huirá la escasez. Entonces huirá la miseria. Entonces huirá, porque huirá, vendrá protección. Entonces huirá la enfermedad, habrá protección. Someteos pues a Dios, y ahí está la palabra, man. Someteos, someteos. Yo quería, en referente a lo que me decía esta persona, hoy rompemos la escasez, hoy rompemos en el nombre de Jesús, rompemos eso que ha querido cautivarte, eso que ha querido estancarte, eso que muchas veces tú dices, pero es que eh, no me alcanza. Y muchas veces uno dice, es que no me funcionó este negocio, no me funcionó, perdí. Es porque a veces nos llevamos a Dios como socio, a veces no lo llevamos a Él como socio. Y socio no quiere decir que tienes que entregarle todo, no, porque Dios nunca te va a pedir nada para quitarte. Lo que Dios te pide a ti es para multiplicarte. Una viuda dice que una mujer también, y viuda sola, todos los discípulos estaban trayendo su limosna, sus ofrendas, y una mujer trajo de lo único que ella tenía, unas poquitas monedas. Y el Señor se quedó mirándola a ella y le dice a los discípulos, yo quiero que tengan en cuenta a esta mujer por siempre y donde quiera que se predique, hablen de ella. ¿Por qué? Porque esta mujer dio no solamente de lo que tenía, sino de lo que le sobraba. Que los discípulos dijeron, no, Señor. ¿Por qué ella dio? Dijo, no, ella dio de lo que tenía, no de lo que le sobraba. Ella dio de lo que tenía. Entonces, eso marcó el corazón de Jesús. Porque Dios nunca te va a pedir a ti para quitarte ni tu casa ni tu carro. Eso es pura mentira. Que venga, que el Señor dijo que me diera su casa. No, eso es una mentira. Dios nunca te va a quitar a ti tu provisión. Que venga, Lourdes, una vez un predicador que yo invité, y yo estaba muy joven, yo tenía como pastoreando, tal vez tenía como unos 25 años, creo que era la segunda iglesia que yo había abierto, y un hombre de Ecuador, nunca se me olvida su nombre, Carlitos se llamaba él. Y él fue a mi grupo y él me dice, Jorge, el Señor me dice que me dé ese maletín que usted tiene, porque yo siempre he cargado, me gustan los maletincitos para cargar la Biblia, todo eso. Entonces el maletín, me dijo, el Señor me dice que me dé ese maletín. Y lo llevé a mi casa y me dijo, y me dice, el Señor me dice que me dé ese televisor. Y entonces yo le dije, el Señor, pues que si a mí, yo también escucho la voz de Dios, pues si el Señor se lo dijo a usted, pues que me lo diga a mí también. Entonces, y yo no le di nada, yo no era de bobo de darle nada. Hay gente que anda por la vida, mira, ayer escuchaba en las noticias una mujer que se encontró que es que supuestamente dos pastores, no sé si lo escuchaban ustedes en las noticias, y que eran pastores y que le estaban dando una palabra y resultaron robándola y la policía reaccionó y cogieron a los supuestamente religiosos, que es que eran pastores, líderes, no sé qué, y empezaron a hablarle de Dios y a quitarle la plata. Amados, Dios nunca te pedirá a ti para quitarte. Nunca. Los testigos de Jehová estaba estudiando la historia en el año 1847, algo así. Los testigos de Jehová vendían unos frijoles, y que esos frijoles eran el grano de la prosperidad y que tenían que entregar sus casas porque Cristo ya venía. Y esos bobos entregaron sus casas y Cristo nunca llegó. O sea, es que Dios nunca
te va a pedir a ti para quitarte, jamás, nunca. Que venga un hombre a decirte, no, es que tienes que dar 2 millones para sanar, para sanar. Jesús nunca pidió plata para sanar. Jesús nunca pidió dinero para sanar. Jesús nunca pidió dinero para restaurar un hogar. Jesús nunca pidió dinero para levantar un leproso. Él lo hacía todo por amor. Entonces, tenemos gente que cautiva la mente y la gente, mira, pero lo que sí yo he visto es que la gente se va donde un brujo, Andrea. No sé si hayas visto a Ana Henao, Andrea Tovar, no sé si hayas visto en la costa por allá. Hay gente que le gusta ir donde los brujos. Y entonces al brujo le pagan 500.000 pesos y el brujo va y deja en la casa una medalla y le sale diciendo, es que yo vi en tu casa una medalla y te han atado. Y le quita los 500.000 pesos y fue el brujo que fue y dejó la medalla. Y yo digo, a la gente le gusta ir y dejar la plata. ¿Dónde los brujos? ¿Dónde los adivinos? Pero no entender lo que está escrito en la palabra, que cuando la obediencia de dar y se os dará, es un principio bíblico que se lo enseñó a Abraham, que se lo enseñó a los grandes hombres de la Biblia fueron bendecidos porque aprendieron ese, Dagoberto dice lastimosamente es así, es verdad. Entonces la gente, no, mira, la gente prefiere no dar una semilla y sí tomarse, digamos, 200.000 pesos en cerveza, 500.000 pesos en trago. Dagoberto dice, tengo un testimonio de un pastor. No, yo he visto de eso, Dagoberto. Yo que ando en esto, yo que ando en esto, uno se da cuenta de tanta manipulación, tanta manipulación. Y entonces cuando hay tanta manipulación, eh, mira, las iglesias son como restaurantes, por eso yo te hablo siempre con sinceridad. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Dios nunca te va a pedir a ti, nunca para quitarte, dejarte sin comida, nunca, nunca. Hay pruebas, obviamente hay pruebas. Hay pruebas donde Dios te quiere probar a ti y esas sí yo las he visto. Yo me he despojado de cosas y yo le he dicho, Señor, yo me despojo de todo y me he despojado y yo le digo, yo creo en ti, a ver qué vas a hacer, ¿me vas a matar de hambre o voy a quedar quebrado? Yo lo he hecho, son cosas que yo he hecho, no sé si tú tendrás algún día la fe para hacerlo, pero mira, como cuando yo quiero estrenar cama, cuando quiero estrenar que nevera, yo saco todo. Sí, Ariel ha estado al lado mío, Anderson, y yo saco todo, todo lo saco y lo dono, y lo doy, y yo lo dono. Y Jamie dice, y mi familia tuvo una mala experiencia. No, mami, eso, si hablamos de malas experiencias, y por eso cuando uno pasa me viene algo. Ah, pero termino esto. Y cuando yo digo, voy a sacar todo, digo, Señor, tú me vas a dar la provisión. Y una vez dejé a mi esposa durmiendo, Dagoberto, 8 días en un colchón en el piso. Yo lo hice así y le dije, amor, vamos a donar todo y dame un mes y Dios nos va a dar todo. Y obviamente uno tiene que trabajar, pero Dios le multiplica a uno lo que uno hace. Dios hace milagros porque el que da Dios le aumenta, porque cuando uno tiene confianza en que Dios lo puede bendecir, uno se despoja. Punto. Por eso la palabra dice, probadme en esto. Y yo sí he probado a Dios. Yo le digo, bueno, si es todo esto lo que dice el pastor Jorge, entonces tome. O sea, yo mismo me digo, me miro al espejo, si es todo lo que dice este hombre, voy a colocar mi semilla, mi ofrenda. Y el Señor dice, probadme en esto. Entonces uno tiene que probar. Uno no puede decir que la naranja es dulce o amarga hasta no probar. Pero yo vengo a decirte en esta mañana, estoy orando para que el Dios del cielo haga una señal contigo, te prospere, te bendiga, pero nunca te olvides. Hay un joven que está ahorita en España, Brian. Yo le di una palabra a él. Fuimos a una campaña a Garzón Huila y estaba en Garzón Huila y Dios me dio el nombre de él, él se llama Daniel. Y entonces Dios me dijo, dile a Daniel que lo voy a llevar a Europa, que lo va a llevar a Europa, que lo va a llevar a España, y entonces, y lo voy a bendecir. Y entonces estos días lo vi por redes, como me salió ahí en las redes el muchacho predicando desde Málaga, España, y entonces Dios me dio una palabra, y el Señor me dijo, a él se le olvidó lo que tú le dijiste, a él se le olvidó lo que tú le dijiste. Entonces, cuando Dios me da esa palabra, yo digo, ¿a cuántas personas se le olvida lo que Dios dice que va a hacer? Y cuando hace esa bendición sobre la persona, se olvidan. Nunca te olvides de una palabra. Nunca te olvides de honrar una palabra que Dios te ha dado. Si Dios te dice que te va a prosperar, te va a prosperar. Te va a bendecir, te va a bendecir.
No hay duda de eso, porque Dios es fiel para levantarte a ti de la escasez, de la necesidad, de la pobreza. Dios es fiel. Entonces, de todo vemos. Entonces, a lo que decía, mira, por eso yo hablo siempre, yo nunca a nadie le pido nada, que en las redes, que le llegue a usted un mensaje, que Jorge le mandó a decir que si por favor, no, si yo lo hago personalmente, pero yo no mando noticias ni mensajes. Y si a mí me llega el celular, no, que Dagoberto, y me dice Dagoberto, pastor, bendiciones, buenos días, es que tengo una necesidad, estoy aquí en medio de la policía, mándeme tanto. No, yo no creo en eso. Yo lo llamo. Digo, Dagoberto, ¿verdad que tienes un problema con la... Y si Dagoberto ya me dice por voz sí, o me dice no, es que no, 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 ese no soy yo. Nunca te dejes robar porque el enemigo siempre tratará de golpear tus finanzas. Y por eso las deudas. No haga negocios en la iglesia. Por eso yo le digo a la iglesia, en la iglesia no hacen negocios, no vendan nada, porque a veces la gente por no pagar no vuelve a la iglesia. Es así, es así. No haga negocios. Entonces, usted le presta a alguien y no vuelve, no le paga, y entonces el testimonio se cae por el piso, porque dice, no, esa persona no me pagó, entonces le presté, entonces mejor no preste. Yo siempre he dicho que el que presta es porque le sobra. Entonces siempre invierta, pero usted sepa a quién usted le presta o en qué negocio usted invierta. Yo tengo una culebrita que estos días me visitó una, es la que me falta por matar. Y cuando la vi le dije, ay, me alegro de verte porque ya me falta usted por matarla, no más. Entonces dice Dagoberto, la mejor forma de perder amistad es sí. Yo sé que hay culebritas que usted va a pagar y culebritas que usted va a matar, porque esos ratones que quieren devorar sus finanzas, se tienen que romper. Les ponemos veneno y el veneno para esas ratas significa que cada vez que nosotros colocamos una semilla, una ofrenda, rompe escasez, rompe miseria. Probadme en esto y el Señor abrirá los cielos. No importa que usted diga, una persona me decía en estos días, pastor, envío mi semilla a la iglesia, perdóneme, no tengo más, es lo poco que tengo. Yo le dije, es la mejor ofrenda, es lo mejor, le dije, es lo mejor. Porque otra persona me decía, mira, llegó un niño, Carlos, no sé si te acuerdas, llegó un niño a la congregación porque él tiene a su padre en Estados Unidos y quería la visa. El chico de los Entonces, Estados Unidos. y llevó unas moneditas y el niño todo lindo dijo, esta es mi semilla para que Dios me dé mi visa porque quiero visitar a mi papá. El niño está por allá en Estados Unidos. Y cuando él colocó sus moneditas y él me entrega las monedas, es una ofrenda, y me dice, y le digo, el Señor te abrirá la puerta, visitarás a tu papá, porque Dios no mira la cantidad, Dios mira es el corazón, el corazón. Dios no está interesado en quitarte, Dios está interesado es en enseñarte que tú seas agradecido, que todo lo que Dios te da, tú apartas tu semilla para Él, apartas tu semilla. Aquí hay gente que es muy dadivosa, por eso los cuido, por eso los cuido y por eso les hablo así. Los cuido. Dios nunca te va a quitar, nunca te va a pedir para dejarte en la ruina. Dios te pide para bendecirte. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta mañana a todas las personas que me están escuchando, a las personas que, Señor, están al otro lado de esta pantalla y que han dado, que han ofrendado, que han dado su semilla y que ahora necesitan. Tal vez porque en un pasado dieron, pero ahora tienen algún problema financiero, cancelaron contratos. Yo te pido que hagas memoria de esas semillas que ellos han dado. Te pido que hagas memoria de esas semillas, de esas ofrendas que ellos han dado, que ellas han dado, y que se abra una puerta de bendición, Señor, que se abra una puerta de prosperidad, que esos ratones espiritualmente se rompen. Hoy se quebrantan las ratas inmundas que quieran devorar las finanzas. Hoy oro por los recibos, que los recibos, Señor, se mantengan, que lo que el sistema quiere robar, que las deudas, las tarjetas de crédito, las deudas, las finanzas, Señor, se rompen, todas las deudas se destruyen. Hoy oro, Señor, para que en el nombre de Jesús toda deuda será paga en bancos, toda deuda será paga. Señor, esos que se están metiendo en deuda de gota a gota, hoy se rompen en el nombre de Jesús. Que tus hijos no serán esclavos más de gente que los insulta, que los maldice.
por las deudas, que las llamadas de los bancos que quitan la paz. Señor, haz un milagro. Haz un milagro para tus hijos. En el nombre de Jesús, haz un milagro. Bendice a mi suegra, bendice a Ligia por su ofrenda. Bendice en el nombre de Jesús a Carlos Alirio. Bendice a los que dicen yo coloco mi semilla. Bendigo, te bendigo que en el nombre de Jesús abra una puerta de bendición para tu vida. Que tú serás bendito y que tu generación será bendito en el nombre de Jesús. Brian, te bendigo. Dios abrirá una puerta para ti. Veo una puerta que se abre. Veo una puerta que se abre para ti. Veo una puerta y veo el número 7 que tiene que ver contigo. Los próximos 7 días será una señal para ti. Cuando termine el número 7, a través de esta palabra que te estoy dando, recibirás una noticia que alegrará tu corazón y el corazón de tu esposa, porque hay algo que se está abriendo en el nombre de Jesús. Se abre un portón de bendición para ti y hay una respuesta de 3 cosas que tú has pedido en este tiempo y estos 7 días se abrirán y una puerta de trabajo, de empleo se abrirá para ti, mejor para ti, en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra declaramos, en esta mañana declaramos que todo mal testimonio, que todo lo que ha querido retrasar, en el nombre de Jesús se quebranta, que todo lo que ha querido retrasar, en el nombre de Jesús se rompe, que todo lo que ha Amén, querido así lo retrasar creo. las finanzas, se rompe en el nombre de Jesús, se quita la pereza para hacer finanzas. Hay gente perezosa que no quiere trabajar, se rompe la pereza, se rompe la falta de proyección, se rompe la falta en el nombre de Jesús de visión. Por el poder de Saturia, bendigo tu semilla. Gracias, Saturia. Y yo declaro una puerta abierta. Hay gente que está probando en esta mañana. Vamos a probar. Yo voy a enviar mi semilla y voy a la palabra dice, probadme en esto. Yo no sé, algo tiene que pasar. Y si no, pues nos colocamos una discoteca y una funeraria. Pero algo tiene que pasar. En el nombre de Jesús, algo tiene que pasar. Por el poder de la palabra, algo va a pasar. Hoy estamos orando, Padre, coloco en tu presencia, Señor, cada vida que Amén. está aquí, sus familias, la coloco en tu presencia. Señor, milagros. Ratas tienen que irse, inmundas, inmundicia tiene que irse, escasez se va, pobreza se va, miseria se va, hay milagro financiero, hay cadenas que se están rompiendo en el nombre de Jesús, hay lugares que se están abriendo, nuevos lugares que se abrirán, hay negocios que se abrirán, hay gente aquí que comprará sin dinero, hay gente aquí que le ofrecerán cosas sin dinero y Dios dice, te abro esa puerta porque lo vas a conseguir en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. No demandarás a nadie, sino que te pagarán a ti por el poder de la palabra. No meterás a la cárcel a nadie, sino que te pagarán a ti en el nombre de Jesús. No colocarás un arma para cobrar porque te van a pagar a ti. Dios coloca ahora en el nombre de Jesús. Hay milagros financieros, hay milagros, hay milagros financieros, hay milagros, hay milagros. Atrévete. La palabra dice, da y se os dará. Atrévete, probadme. Si tú le dices, Señor, tu palabra dice, probadme en esto ahora, voy a probar, yo voy a probar, yo voy a probar, yo voy a probar en el nombre de Jesús. Gracias. Ahí, ¿cómo vas a probar? Vas a la iglesia, llevas tu sobre, ahí está la cuenta, tú dices, voy a colocar una semilla a la iglesia, prueba. Si no es así, nunca te vuelvas a conectar. Si no es así, nunca vuelvas a buscar de Dios. Pero como hombre de Dios te digo, hoy vine a desafiarte y vine no solamente a desafiarte, sino a mostrarte por la palabra. Nancy, en el nombre de Jesús, vengo a mostrarte por la palabra que Dios, en el nombre de Jesús, abrirá una puerta para ti, abrirá una puerta para ti. Negocios se darán, se multiplicarán. Dios te va a sorprender. Un de repente viene de Dios sobre tus finanzas. Un de repente viene de Dios para romper maldiciones que te estaban estancando. Dios me dijo, hablarás de esta palabra. Hablarás de esta palabra y es lo que estoy haciendo. A más de uno no le gustará. No le gustará. Pero yo tengo que decirte, no solamente es hablarte del Dios poderoso y grande, que te va a bendecir, sino también hablarte de lo que tú y yo tenemos que hacer. La sujeción a Dios, la obediencia a Dios, traerá que Dios me guarde, que Dios me bendiga. Quiero terminar con esto. Esta es la palabra. Probadme, dice el Señor, y abriré las ventanas de los cielos. El que duda no lo puede hacer, pero el que se le revela la palabra, se le abrirán portones de bendición, multiplicación en el nombre de Jesús, protección en el nombre de Jesús.
por el poder de la palabra. Vamos, dale un aplauso al Rey allí donde estás. Vamos, darle un aplauso, dile, Señor, gracias, esa palabra es para mí, esa palabra es para mí. Y entonces un día le pregunté a Dagoberto, le decía, Señor, Efraín, te bendigo. Y entonces yo dije, Señor, y bueno, y tú nos vas a bendecir, ¿y qué vas a hacer con todo ese poco de ricos? Porque cuando alguien tiene plata, ¿qué se le predica? Pues dar, porque Dios te va a bendecir a ti y ¿qué se le va a enseñar? Pues dar, que tú des para que otros crezcan, porque nosotros somos dioses, unos pequeños, otros grandes, y hay dioses grandes que ayudan a los pequeños. Y Jesús dijo, nosotros somos dioses, se escandalizaban, pero siempre habrá un Dios que ayudará a otro Dios. La honra. Mira, el presidente Petro fue a saludar al presidente Trump y lo tuvo que honrar. Algunos molestan que le llevaron una colombiana y que le llevó colombiana y qué más, y le llevó rellena, pero le llevó un regalo, Un chocorramo. un chocorramo, pero lo honró. Pero entre reyes se honran, entre reyes se llevan esmeraldas, entre reyes se llevan ofrendas, entre reyes se llevan cosas típicas porque se honra. Entre reyes nos honramos. Honramos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Dagoberto, gracias. Gracias por tu semilla y en el nombre de Jesús. Entonces, declaramos esa palabra. Bueno, estuvimos de acuerdo. No va a volver. Va a decir hoy si el pastor estuvo hablando de esto, pero lo que yo estoy hablando es porque eh, cuando tú siembras, tú vas a recoger. Es lo que te puedo decir. Probadme en esto. Y el Señor dice, abriré. Lady Romero, gracias por tu semilla. Eh, pero la palabra dice, da y se... La única manera de que las finanzas lleguen es probando. Prueba a ver qué pasa y después me dices. Pero yo desato la palabra que Dios colocó en mi corazón. Probadme y abriré las ventanas de los cielos. Ariel, te dejo ahí para que ores. Bendiciones para todos. Nos vemos mañana en nuestro devocional. Nos vemos mañana. Bendiciones para todos. Gracias. Nos vemos esta noche.